ejemplificando la perfección buscada y alcanzada por su ser unificado. Esa única persona, sin la cual ni siquiera serían el aleteo de una mariposa en el tiempo de toda la eternidad. Ellos, las entidades no corpóreas que componían su espíritu, la seguían y vigilaban. Salió de su voz, sondeando deliberadamente sus corazones en los tonos vibrantes de sus palabras. Relegaron su belleza de la luz a la oscuridad y viceversa, para ser vista o no ser vista, una y otra vez. Luego, desesperando en los ángulos de su rostro que confundieron a los demás, se regocijaron en aquellos que inspiraron asombro. Entonces, con esas expresiones que hábilmente combinó, magnificaron su expresión creativa. Y así ideó formas de replicar y mejorar las esencias. Cuando se reproduzca, lo ideal sería su hijo, como si el mismo sol estuviera haciendo el amor a su cuerpo oceánico. La siguiente perfección, su hija, era si ese desconocido que ella se preguntaba por la gracia de Dios no solo había venido para guiarla, sino para caminar con ella. Cuando ella nació, la tomarían del vientre de su madre y la devolverían limpia y seca, sin derramar una lágrima. Como la esencial expresión de la gloria de Dios, sirvieron con benevolente auspiciosidad, apuntando a dar valor, humor, justicia e igualdad a su libre albedrío deliberado a lo largo de los siglos con todas las vidas y muertes que tendría. La línea genética de Natasha se había vuelto claramente distinta en la segunda generación después de la crucifixión de Jesucristo. La memoria de las generaciones anteriores se desvanecería poco después de la suya, en medio de su humilde crianza de poca educación y carreras poco rentables en la sociedad. El momento en que se descubrió Clantis en Egipto fue cuando el partido instigó sus obras. Aquí, con el tiempo, se reconoció como la pariente más lejana de Natasha y como una hoja cayendo, fue llevado por el viento y ella se movió en total dependencia de Natasha y viceversa, a través de todas las transformaciones que tendría a partir de entonces, con la multitud de personajes, rostros, tipos de cuerpo, idiomas y personalidades a lo largo de los siguientes miles de años y en todos los rincones del mundo. La fiesta estuvo allí para ella y su bien común. A medida que cada hijo de la línea genética nacía, cada pareja de padres que se unía caía bajo sus auspicios indelebles. La fiesta unió todos los rasgos favorables y puso distancia entre las interacciones desfavorables. Determinaron el valor y la importancia relativa de las amistades y dieron peso a las mejores comuniones de cada una, porque todas estas cosas estaban forjando la progresión indistinguible a la línea genética del linaje de Natasha. El partido supervisó cada etapa, cada paso del proceso completo de la formación de la vida y dirigió, con majestuosidad, su barco hacia la rectitud unida, unidad, unicidad y gracia. Natasha tenía 26 años en el año 2176 y fue similar aquí a la luz de la fiesta y su creciente trabajo hacia un cristal de cuarzo perfectamente formado y de doble terminación. Su vida era completamente conocida para ellos, cada movimiento hasta los movimientos microscópicos de las bacterias en su piel. Los puntos duales de ese cristal canalizaban su integridad básica y simple, como fuerzas polarizadas en direcciones opuestas. Abarca a lo largo del tiempo y del espacio. El espacio, donde pertenecía como un ser obligado, sujeto a fuerzas opuestas que abarcan miles de años de espacio-tiempo. Cuando ella tomaba decisiones, los desafíos a superar eran claros para ella, mientras que los insinuantes paralelos siempre estaban presentes en su mente. Sus efectos sobre los demás, las ganancias adversas obtenidas a través de sus beneficios, los impactos perjudiciales de sus alianzas, todo sumaba. La fiesta la sostuvo en el ínterin a lo largo del espacio-tiempo, fuerte y segura. Vibraron su conciencia y sus energías magnéticas atravesaron límites perceptibles más allá del tiempo y el espacio, porque allí permanecieron entre la profundidad de dimensiones para juzgar mejor la quinta esencia. La fiesta llegó a Natasha con pleno conocimiento por primera vez en su vida, como Clantis, en 37 después de Cristo. Aquí, no la reconocieron por su apariencia o acciones, sino que fue el hecho de estar allí lo que la hizo ser ella. Reconocieron la manera en que Clantis se movía, ya que estaba en armonía con Natasha a lo largo del tiempo, y como si la luz finalmente hubiera tocado tierra, proyectó una imagen que ahora podían conocer. El aliento de Clantus se condensó al mismo tiempo que Natasha. En sus respectivos lugares y tiempos, se movieron al unísono a través del versistasis genéticamente tejido.
Donde quiera que ella iba, todo lo que ella hacía era ordenado y evidente para ellos. Como un reloj, cada miembro del grupo la leería. Podían seguirla y estar a su alrededor para influir y ayudarla o distraerla en el universo físico. Para ella, la fiesta existió en la eternidad como, pero la última brisa pasada, o el sol a punto de salir. Entonces ella, de hecho, los conocía bien por su instinto, buena voluntad, valores y morales o estándares éticos, todos arrojados por la gracia de Dios, a través de sus amigos, asociados, colegas y extraños fugaces. La esencia del trabajo del partido eran inocentes sueños bipartidistas de sueños, por así decirlo, similar a las interacciones activas permitidas por Dios, como la alquimia artística aquí y allá, pero nunca realmente. La traicionaron de cerca en aquello que finalmente la aturdiría o la desconcertaría. Ellos planeaban y ejecutaban trampas para retrasarla o evitarla por completo, para esas cosas que eventualmente deben dañarla. Solo permitieron que algunas de estas medidas continuaran sin restricciones, solo aquellas que tendrían consecuencias necesarias para su mayor ser, e incluso entonces a su propio dolor. Además, estos moldeadores del destino hicieron todas estas cosas sin esfuerzo, ni siquiera un aliento medido en el espacio cuántico, porque eran varias fuerzas de perfección, y no necesitan intentarlo, simplemente lo hacen. Por cierto, combinaron sus habilidades y talentos para moldearla a lo largo de la historia. Eran como un faro para los barcos, como magníficos regalos angelicales otorgados a ella y a otros, honrando la voluntad natural de la vida de vivir. Sus métodos fueron registrados en los anales del tiempo. Los nombres cambiaron, planetas, eras y soles se movían, pero aún eran los mismos seres de Dios, como si siempre hubieran estado allí, y siempre estarían, como un cristal creciendo junto a otros, en lo profundo de la Tierra donde los rayos de luz se proyectan eventualmente. Una vez que emergieron, luego se mezclaban cuidadosamente uno sobre otro, uno por uno. Uno, como la primera iluminación de la materia densa y central tuvo lugar, el prisma. Brilla espectacularmente como si a través del tiempo las formas huecas estuvieran vivas una vez, como personas danzando o animales y plantas, todos convirtiéndose en el reino de Dios. Más bien, fueron ellos quienes canalizaron a personas particulares, figuras clave importantes, no estrictamente como tales, pero fue posesión en realidad. La fiesta los llevó, los condujeron para esta gran predestinación, pero solo un evento a la vez. Luego, en la vida diaria de esos muchos, la fiesta procedió a vivir sus vidas por ellos, quizás solo por el momento que necesitaban control, y nada de rutina tampoco, solo irregularidad en el orden de la marea cambiante. El dominio de los rasgos de personalidad en cuestión fue emitido por el decreto universal de Dios. La fiesta no maquinó ni planificó nada, simplemente actuaron en su nombre, ya que era la fuerza de su naturaleza lo que así lo consideraba. El cambio que inspiraron fue simplemente una demanda inevitable de consecuencias, donde de repente, personalmente, las personas iluminadas por la voluntad del partido recibieron tal providencia de gracia salvadora, que sentían orgullo de actuar contra su naturaleza, y lo hicieron necesariamente sin tener en cuenta la convención, sino a través de la intuición por polos instintivos. Se requerían tantas instancias de las personas de la línea de Natasha. Personas de todas las edades, formas y tamaños fueron guiados por la fiesta y los intercambios tuvieron lugar independientemente de la causa, pero a través de la demanda por la necesidad de cambio. Inclinar la balanza de la justicia no perturbó a nadie después de todo, y era una sensación natural que impregnaba esa posesión como algo similar a salir de la norma, porque el orden natural estaba atado al caos, y todas las cosas vivas se tranquilizaban por lo sobrenatural. Natasha fue agraciada con el mejor espacio de oficina en toda la ciudad, se podría argumentar entre sus colegas. El complejo Nitros era un rascacielos de nueva generación, un edificio todo incluido y autosuficiente construido sobre el etos verde definitivo. Las ventanas circulares abarcaban la pared exterior extendiéndose por todo el camino y espiralando hasta la cima con una inclinación menor y a unos 7 kilómetros en total. El espacio interior inmediato era un pasaje bidireccional que lentamente se enroscaba sobre sí mismo, solo aumentando ligeramente la inclinación necesaria del pasaje. Los dos senderos en espiral rodeaban el borde de la mitad superior del rascacielos. Uno se usaba para correr y el otro para caminar.
A través del centro corría la tercera pista de ciclismo, un túnel de hecho que solo tenía una dirección hacia arriba. Había 3 gimnasios convenientemente espaciados a lo largo del recorrido para el trabajo de la parte superior del cuerpo, así como fuentes cada medio kilómetro, que dispensaba 3 líquidos diferentes: agua filtrada, leche y néctar dulce, que alternaban en sabor diariamente. Las paredes de la mitad inferior de la torre eran todos paneles solares, separados por aerovac, que circulaba aire a través del edificio y utilizando corrientes de convección generaba el suministro de energía del edificio. En días menos ventosos y como respaldo de emergencia, la instalación híbrida de hidroenergía y granja de lombrices de alcantarillado siempre generaba un suministro constante, con la lluvia alimentando las turbinas externas, que funcionaban como veletas a lo largo de las paredes exteriores. Se podría alimentar electricidad adicional a la red estatal y vendido a través del proveedor estatal de energía. En compensación por los costos de administración del edificio, todo funcionó muy bien. Y además, los grupos nitros poseían granjas de árboles fuera de la ciudad para compensar su uso de papel. Finalmente, un nitro maduro podría sostener una población de 7.000 con sus generadores. Las placas de presión debajo del edificio solas suministraron energía a 10.000 hogares. Sin embargo, el costo de su producción fue una empresa de 20 años en toda la ciudad, con costos equivalentes a una pequeña expedición lunar. Y no todos los nitros contaron con tal sistema. Bien, sus corrientes de tensión se extendían como una tela de araña bajo la ciudad, requiriendo atención y mantenimiento constante. El edificio Nitros, dividido por sus acuerdos, se consideraba una comunidad veraz y a nivel de toda la ciudad. Estaban numerados cerca de 20, cada uno actuando también como voces parlamentarias, muy parecido a los asientos de sombra, a los que los ministros eran responsables en cada uno de sus distritos. En 4615 DC, el paradigma estaba en cambio efectivo. El tiempo era tan oscuro para la fiesta aquí, como podría ser y siempre fue, donde existían con Tiagan como el extremo polar de Clantis. Como los extremos polares negativos y positivos de Natasha, el mundo de Natasha se completó permitiendo su formación. Entonces, y luego, como un intercambio seguro, todos se sintieron similares entre sí. Como el continuo aprovechado tenía una duración de casi 5.000 años, existía en un solo momento dentro de él, efectivamente varios cientos de momentos de sudoración. Igualmente, muchas personas coexistían a lo largo de la misma línea de sangre, el mismo rastro genético. Entonces, los parientes, sin embargo distantes, serían si esto o aquello hubiera sucedido o no. Efectivamente, en el futuro, la terminación del cristal se había suavizado en una semiesfera redonda y su antípoda giró. Aunque era lo más claro y definido de Tigan, no siempre fue así. Como el polo real al polo magnético, los seres de Synergy tenían un verdadero desafío, monitoreando y comparando los posibles futuros, que casi se movió al azar. El único asunto en este futuro era mantener su estabilidad cuadrática y actuar en unísono, para no corromper lo que intentaban percibir claramente. La integridad era una herencia suficiente, seguramente un regalo del cielo, y, como un trompo perfectamente equilibrado girando para siempre, la vida y el mundo de Natasha existieron sobre el continuo en perfección. La fiesta no pudo anclarse en el futuro por mucho tiempo, debido al flujo del espacio-tiempo, y para que pudieran conocer clara y decididamente el final complementario perfecto del tiempo para Natasha, muy parecido al que vimos en la película. Se requería más de ellos. Nunca pudieron concentrarse en ella durante mucho tiempo, ya que el giro magnético estaba quieto y necesitaban ir y venir juntos para no instigar corrupción con su impulso. Dado que existían con Natasha completamente en el siglo XXII, cuando la percibían a lo largo del continuum hasta los confines, vinieron a Tigan en formación equilibrada, donde ella estaba sentada en una cafetería comiendo y bebiendo vino. Mientras ahora había terminado de estudiar el menú, levantó la vista para ordenar. Podría tener un despertar cortés, con una puerta abierta a una sonrisa amable y un toque sincero, en cualquier orden. Gracias. Ella sonrió de todo corazón. Se preguntaron por toda la eternidad sobre el orden de esta visión temporal, pero confiaban y la querían. Tigan Natasha. La fiesta nunca había sabido nada de Tigan aparte de estos pocos momentos. Siempre estuvo allí,
y se convirtieron en esos momentos negativos. No así con Clantis, que era el final positivo que conocían demasiado bien. Múltiples patrones de destino, dispuestos más allá de las mallas embudadas del continuum, que se filtraban a través del mismo corazón de su enfoque. Algo más allá de este final negativo era, después de todo, nada más que el caldo primordial que imaginaban, porque siempre volvían a casa a la unidad que todos compartían en el ser central que eran Natasha. A menudo pensaba en ello, en realidad, Clantis, sobre todo cuando recordaba un sueño que solía tener. Galopando por el bosque, fue lanzada al aire salvaje. A través del denso follaje, ella rompió la pared del bosque, cayendo por una duna de arena. Estaba al borde de un bosque y había un desierto limpio y justo que se extendía al lado opuesto. Una extensa expansión de arena amarilla se extendía hasta el horizonte, y detrás de ella, un denso muro de bosque se curvaba en la distancia, tanto como el ojo podía ver en ambas direcciones. Un montón se elevó, 4 metros entre ella y donde había caído del bosque, lo que lo hacía imposible de escalar y volver a entrar. El bosque le parecía antinatural, como una pared tan perfectamente cortada. Crecía en la cima de la duna a un borde alto. El muro del bosque se curvaba hasta desaparecer en la distancia, que desapareció en el desierto a ambos lados de ella, como si el bosque fuera un círculo gigante en sí mismo. Sentía las extensiones del desierto infinito, como su muerte, y el bosque circular como su hogar, al que ansiaba regresar. La sensación de regresar permanecería con ella mucho después de despertar. Los cientos de vidas vividas por la línea genética del Trinity Concern trabajaron para el beneficio de todos, y en igual número de momentos dados, Natasha tenía un patrón de destino de ampliación libre disponible para ella, en cualquier momento, como si el viento se originara en un solo punto y fluyera hacia y alrededor de todo el cielo. Desde allí, liberó su ambición y deseo. Los llamó de vuelta y los ató como si fueran pájaros y no el viento, electrones y protones infinitos. Con amor, la hija de Clanty solía hacer navegar palitos con hojas pegadas en las aguas poco profundas del Nilo, y así, el árbol del destino crecía en tiempo real. Cada acción, cada movimiento estaba conectado a través del tiempo. Sin embargo, en cada extremo, se comprobaba el equilibrio para Natasha por la fiesta. Las dos vidas opuestas, trabajando como contrapesos con todas las miles de vidas entre ellas, afectaron. Cada elección que se hizo fue complementaria para cada uno, y cada acción se realizó en contra. Cada cosa que Clantis, Tegan o Natasha hicieron, y toda su familia, estaba equilibrada en formación unos con otros para mantener la naturaleza suprema por la que el partido trabajó diligentemente a lo largo del tiempo. Las terminaciones positivas y negativas de los cuerpos y todos sus parientes, después de todo, eran un conjunto completo. Y el partido necesitaba mucha ayuda para tener éxito en la entrega de la naturaleza de Cristo, porque los movimientos coordinados de la esfera celestial eran realmente complejos, y el grupo tendría que lidiar con la esfera celestial, disfrutando inmensamente de la participación mientras aprendían lo que querían. Las realidades que los consumían por sus propias inmersiones estaban compuestas de posibilidades complejas y estructuralmente formadas, y necesitaban asumir su victoria, a menudo en medio de numerosas falsedades plagadas de dudas sobre el orden con Dios. Después de todo, tuvieron ayuda para alcanzar su gloria. Esa pureza se logró a través de perspectivas adicionales, otorgadas por los ángeles y arcángeles.